Cordial saludo, en nombre de mis compañeros vengo a presentarles nuestro trabajo de investigación. Primero es importante recordar que a finales del año 2019 se notificó la circulación del nuevo coronavirus, el cual afectaba a todos los grupos poblacionales, siendo las mujeres embarazadas un grupo de riesgo por los cambios que tienen en el sistema inmune y respiratorio. En otras pandemias hemos visto que, por ejemplo, en el H1N1, la mortalidad de este grupo fue del 27%, y en un brote de SARS-CoV-1 la mortalidad fue del 25%. Sin embargo, con el SARS-CoV-2 no se siguen estos patrones y hay disociación en la literatura. Por ejemplo, en Estados Unidos, Mozambique y España se estudió el comportamiento de las mujeres gestantes respecto al COVID-19, la presentación clínica y la mortalidad, y allí no encontraron alguna diferencia respecto a las mujeres no embarazadas. En Colombia se realizó un estudio similar y acá sí se encontró que había mayor riesgo en las mujeres gestantes de ser hospitalizadas y de mortalidad. Sin embargo, no se caracterizó de manera adecuada la presentación clínica y los desenlaces. Por otro lado, en Antioquia no hay suficientes estudios que nos hablen de las mujeres gestantes y el COVID-19. Nuestro objetivo es describir la presentación clínica y la mortalidad en mujeres embarazadas hospitalizadas por COVID-19 en Antioquia entre el 2020 y 2022. Nuestro estudio tiene un enfoque empírico-analítico, es de tipo observacional descriptivo transversal. Para el análisis de la muestra nosotros partimos de una fuente de base de datos secundaria. Las mujeres se encontraban registradas en una base de datos de la Gobernación de Antioquia. A partir de estos datos nosotros los exportamos a un Excel, allí analizamos las variables de interés y posterior a esto realizamos los diferentes análisis estadísticos como análisis univariado, bivariado y multivariado. Nosotros analizamos 527 gestantes, de las cuales la edad promedio era de 28 años. La mitad de las gestantes tenía una edad gestacional en promedio de 32 semanas o menos. Las comorbilidades más frecuentes que encontramos fueron obesidad, hipertensión y diabetes. Y hablando específicamente de la presentación clínica, el tiempo de inicio de los síntomas hasta la consulta, la mediana fue de 5 días y el 16.3% de las gestantes tuvo un cuadro grave. Por otro lado, hablando de la mortalidad, en el análisis bivariado encontramos que factores como la obesidad, el tabaquismo, tener VIH o la severidad del cuadro se asociaron a mayor mortalidad. En nuestro estudio, la mayoría de las gestantes provenían del Valle de Aburrá o del oriente antioqueño y el 3% de las gestantes tenían una nacionalidad extranjera. En el análisis multivariado, ajustado por las otras variables, encontramos que tanto la obesidad o proceder de lugares como el Bajo Cauca, Occidente y Urabá tenían mayor mortalidad de estas gestantes. En diferentes estudios encontramos que la mortalidad por COVID de las gestantes era de 0.4 a 1.3%, sin embargo en el estudio de nosotros encontramos que fue de 4.4%. También relacionado al Bajo Cauca, Occidente y Urabá, encontramos un análisis de la Universidad de Antioquia en donde reportaba que en estas regiones específicamente las pacientes encontraban menor porcentaje de personas afiliadas al sistema de salud, había una infraestructura más precaria y menos disponibilidad de camas. Nosotros pensamos que toda esta mortalidad se aumentó debido a difícil acceso a la salud, limitados recursos y de pronto haber dejado de atender a tantas maternas durante la pandemia. Además encontramos que en obesidad y tabaquismo la mortalidad se aumentó. Por ejemplo, encontramos un estudio realizado en Brasil en donde las mujeres que tenían sobrepeso tenían mayor mortalidad y además de eso eran más hospitalizadas. Por otro lado, en cuanto a diabetes mellitus, nosotros encontramos que los cuadros no aumentaban en severidad ni en mortalidad, al igual en lo encontrado en la literatura. Como fortalezas, nuestro estudio, a conocimiento de nosotros, consideramos que es de los primeros estudios que evalúa la mortalidad materna, específicamente en la región de Antioquia relacionado con el COVID. Como limitantes tenemos que nosotros dependíamos de la calidad del dato porque es un estudio retrospectivo. Las relaciones que nosotros establecimos no pueden ser causales porque es un estudio transversal y aparte de eso nosotros desconocíamos de entrada si la notificación de las pacientes era rigurosa y una adecuada adherencia. Sin embargo, nosotros inicialmente asumimos que fue adecuada. Para finalizar, la letalidad del estudio de nosotros fue de 4.4% de todas las gestantes incluidas.
encontramos asociación clara entre obesidad, tabaquismo, la severidad del cuadro y el tener VIH relacionado con la mortalidad, que en las regiones Bajo Cauca, Occidente y Urabá hubo mayor mortalidad al realizar el análisis multivariado, y finalmente pues requerimos más estudios que profundicen en el aumento de la mortalidad materna durante la pandemia. Muchas gracias.